en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amado Señor, damos gracias, Señor, por un domingo más, que tu iglesia puede estar acompañada en un mismo espíritu por los medios virtuales. Queremos entregarte todas nuestras alabanzas, nuestros loores, nuestra gratitud, y también poner sobre tus hombros nuestras cargas, nuestras peticiones, Señor, todas nuestras tribulaciones. Damos gracias, Señor, por ese sacrificio bendito en la cruz, por haber perdonado nuestros pecados. Pedimos que sigas teniendo misericordia de esta nación por el virus que está todavía circulando entre nosotros. Que tú pongas tu mano, Señor, en los enfermos y también en los sanos, Señor, para que no se contagien. Protege a tu iglesia, Señor, de esta pandemia, y que pronto podamos dejar esta situación sanitaria atrás. Bendícenos en lo espiritual para poder interceder los unos por los otros en la semana, para poder, Señor, aprovechar este tiempo de encierro, aislamiento, para predicar a los de nuestra casa que aún no te conocen. Bendice a los que están con problemas de salud, los que están pasando necesidades, Señor, los que no tienen trabajo, que tú proveas, por los jóvenes que están estudiando. Señor, bendícelos para que puedan salir adelante de sus proyectos, de sus parciales. Y bendícenos que vamos a estar escuchando ahora de este culto, participando, Señor, de tu palabra, que podamos seguir siendo transformados, Señor, por el Espíritu Santo. Te agradecemos, te amamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura de hoy va a ser en el Salmo 40, versículos 1 al 5. Pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Dice el poeta: si por la noche lloras por no ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. En el mundo que a todos nos toca vivir, cada uno de nosotros nos toca pasar por circunstancias buenas y malas.
por días de sol y por días nublados. Todos hemos tenido alguna circunstancia favorable o alguna circunstancia desfavorable. Todos hemos conocido la tristeza y todos alguna vez nos hemos desanimado. ¿Quién no ha tenido problemas económicos, dificultades en las relaciones familiares o laborales o de vecindad? La palabra desánimo significa estar sin fuerzas para seguir adelante, decaer, rendirse, marchitarse, estar temeroso. Es un sentimiento que nos puede paralizar por completo. Llega un momento en que la mente se bloquea y no ve salidas, ve todo oscuro. Les propongo analizar un ejemplo que nos ayudará a trazar una estrategia que nos permita enfrentar el desánimo en estos días de pandemia. Hay un pasaje que quiero comentarles y está en Lucas, capítulo 24, del verso 13 en adelante, y es el camino a Emaús. Dice el texto, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. El texto nos indica que son 2 discípulos, 2 seguidores de Jesús, que fueron testigos del arresto de Jesús, que fueron testigos de su juicio y de su crucifixión. Y ahora vuelven a su aldea y vuelven desanimados para ver cómo pueden continuar su vida. La segunda parte del versículo, la primera parte del versículo 17 dice, le pregunta a Cristo, ¿por qué estáis tristes? Con solo verles se advertía el desánimo en su rostro. El versículo 15 y 16 dice, sucedió que mientras hablaban estos 2 discípulos y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El texto nos dice que hay un extraño viajando desde Jerusalén hacia Emaús, o quizás más lejos, como ellos, que se les une. Y el texto nos revela a nosotros, lectores del Evangelio, que este extraño era Jesús resucitado. Ellos no lo saben porque sus ojos están velados. ¿Por qué Dios les impediría que reconocieran al Jesucristo resucitado? Había un motivo, y era que ellos necesitaban aprender ciertas cosas. El verso 17, Cristo les dice, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mismos? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús les pregunta para que ellos puedan verbalizar su desánimo, para que ellos puedan hablar de la tristeza que les embarga, para que expliciten los motivos de su desánimo. Y eso es la oportunidad para hablarles, para enseñarles, para aclararles el panorama. En el versículo 19, Cristo les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La frase clave está en el versículo 21, nosotros estábamos esperando. Ellos habían sido testigos presenciales de lo que el Señor Jesucristo dijo e hizo durante su ministerio terrenal. Habían creído que Él era el Mesías,
habían apostado su vida por él. Esperaban que él se transformaría en rey y que restauraría a la nación a una posición de poder. Judíos eran muy nacionalistas y estaban en todo momento pensando cómo salir del dominio romano. Pero en vez de transformarse en rey y dirigir la liberación, se hizo matar. La opinión de ellos malogró su futuro. Un hombre tan extraordinario manejó mal las cosas. ¿Cuál era la opinión de ellos? Era un profeta poderoso en hechos y en palabra, pero no pudo mantener a las autoridades a raya y ahora está muerto. Así que podemos pensar, ¿qué me pasa cuando pongo mi esperanza en alguien y luego no cumple, no satisface mis expectativas? ¿Qué ocurre cuando yo me entrego a una causa y luego me doy cuenta que no merece mi confianza? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, tenía esperanza en que tal líder político resolviera el problema de la seguridad o de la salud o de la pobreza o de lo que fuere? ¿Cuántos de nosotros teníamos esperanza en que mi nuevo trabajo me permitiera crecer profesional y económicamente? ¿Cuántas veces nosotros teníamos esperanza en que esta persona que amaba me amaría con la misma intensidad y generosidad? ¿Cuántas veces nosotros teníamos esperanza en que el médico lograría cambiar la situación y llevarme a restaurar mi salud de nuevo? Yo esperaba, nosotros esperábamos, decían estos dos hombres. Pero vea, las personas y las cosas creadas no son suficientes o no podemos depender de ellas. El desánimo de estos hombres es mayor porque hace mucho tiempo que esta nación vive oprimida por los romanos y cuando vieron a Jesús se les prendió la llama de la esperanza y luego de su crucifixión todas estas esperanzas se fueron al suelo. ¿Cuántas veces usted se dijo, yo esperaba liberarme de esta soledad terrible? Yo esperaba liberarme de este conflicto que me saca hasta las ganas de comer. Yo esperaba liberarme de esta enfermedad dolorosa que me acucia. ¿A dónde acude usted cuando está desilusionado? Estos hombres estaban desanimados y la depresión, la tristeza afectaba su manera de ver las cosas. El versículo 21, segunda parte, dice, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Los discípulos, comentando con esta persona a quien no reconocían todavía como el Cristo verdadero, le dicen, la tumba estaba vacía, pero nadie vio al Jesús resucitado. Ya han pasado 3 días y no le hemos visto personalmente. A veces las personas pretenden dar un ultimátum a Dios. Pretendemos decirle a Dios lo que tiene que hacer, como a mí me gusta, como yo lo deseo. Hay un pasaje muy interesante donde están los deseos y las realidades, y donde nos enseña, como en este pasaje, a depender de Dios, aunque las realidades no sean las que nosotros queremos en el presente momento. En el Evangelio según San Juan capítulo 11, verso 3, dice, enviaron las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí,
al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hay allí una charla con sus discípulos y en el versículo 14 Jesús les dice claramente, Lázaro ha muerto. En el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En el verso 38, Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Jesús sabía que estaba enfermo Lázaro, pero no salió corriendo. Dejó que la muerte hiciera su obra, Lázaro falleció y luego la resucitó. Y todo esto permitió que muchas personas se dieran cuenta de que Dios era una realidad en sus vidas. Acá estos hombres están desanimados. Nosotros podemos estar desanimados por los tiempos que nos están tocando a la sazón vivir. El problema de aquellos es que no han visto a Jesús después de su muerte, no le han visto resucitado. Y entonces piensan que todo ha finalizado. Jesucristo podría haber resuelto su desánimo inmediatamente dejando que ellos lo reconocieran. Pero ellos tenían algo que aprender y nosotros también tenemos siempre algo que aprender. Las dificultades, cuando se nos presentan como insalvables y luego las pasamos, dejan una lesión indeleble en nuestras vidas. Aquí Jesús le dice en el versículo 24 del Evangelio de Lucas, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eran insensatos, eran tardos, no creían en lo que estaba escrito. No parece una manera muy amable de hablarles. Pero ¿dónde estaba el problema? Que no creyeron todo lo que los profetas habían hablado.
Los profetas durante siglos habían hablado del siervo sufriente y del Cristo entrando en la gloria. La mirada de estos dos hombres era selectiva y parcial. Nosotros también cuando leemos la Biblia muchas veces leemos lo que nos gusta y omitimos aquello que nos disgusta. Somos selectivos y parciales y eso hace que nuestra fe muchas veces no sea fuerte. Estos hombres habían eliminado lo que la Escritura decía de que el Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, que el Cristo moriría y al tercer día resucitaría. Esto no les gustaba y entonces no lo aceptaban, no lo leían, no lo entendían, pero era lo que ellos estaban presenciando, el cumplimiento de las profecías en la primera venida de Jesucristo. Vea usted, la ignorancia y la falta de fe produce un fuerte desaliento. Muchas veces queremos ver las cosas con nuestros ojos humanos cuando hay que verlas con los ojos espirituales. Por esa razón es que Cristo no se dio a conocer de entrada, sino que les explicó las Escrituras. Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, desde el Génesis hasta el profeta Zacarías. Les estuvo explicando cómo esas profecías se habían cumplido en él, cómo ellos habían sido testigos presenciales, pero que todavía les costaba entenderlas espiritualmente. Y en la medida que Jesucristo les explicaba las Escrituras, sus corazones empezaron a arder, dice el verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dios tiene un plan para nosotros. Y el plan de Dios no había sido destruido con la muerte de Cristo en la cruz, sino que se había cumplido. Y Cristo resucitando demostraba que la palabra de Dios era veraz, fiable y cierta. ¿Cómo podemos nosotros manejar nuestras inquietudes? En primer lugar, creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿qué idea tiene usted de Jesús? ¿La idea que usted tiene de Jesús es fruto de un análisis profundo o solamente es producto de un prejuicio? Los sociólogos definen el prejuicio como una vaga actitud hostil y negativa hacia un grupo o persona basada en generalizaciones derivadas de información imperfecta o incompleta. Quizás usted ha visto a algunos religiosos no comportarse como usted piensa que deberían comportarse y entonces usted rechaza a Jesucristo. Para ser como estos, me quedo como estoy, dicen algunos. Pero estamos rechazando los reflejos de Jesucristo que vemos en algún religioso y rechazamos a Jesucristo porque no sabemos quién es Él. Para saber quién es Él, yo tengo que ir a los 4 evangelios y leerlos para comprender los propósitos de Jesucristo cuando vino a esta tierra y los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Jesús vino para ser nuestro amigo y nuestro Salvador. Y esto hace la diferencia cuando nos relacionamos con Él desde este punto de vista. La palabra de Dios nos revela que somos pecadores. Pecado, ¿qué es? Es errar al blanco. Cuando yo, en vez de hacer el bien, hago el mal, estoy errando al blanco. Y esos errores traen consecuencias tarde o temprano. Al punto que la Escritura enseña que el salario del pecado es la muerte. Y habla de la segunda muerte. Uno es la muerte física que todos experimentamos y otro es la muerte espiritual por una eternidad.
Cristo viene a salvarnos de esa muerte espiritual por una eternidad, pagando el precio del rescate. Somos pecadores, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Pero Jesucristo con su muerte en la cruz nos reconcilia con Dios para que volvamos a tener compañerismo de Él. Cristo no se mostró en principio con estos dos desanimados, sino que caminó con ellos y los llevó a través del estudio de las Escrituras a fortalecer una fe débil. Así, las dificultades nos sirven para que yo pueda conocer el amor de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos en el capítulo 15, verso 4, decía: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cristo dijo en San Juan capítulo 20, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Somos muchos los que no vimos a Cristo resucitado personalmente, pero hemos tenido una experiencia personal con Él, invitándole a entrar a nuestros corazones, y Él nos ha acompañado en nuestro camino, como acompañó a aquellos discípulos de Emaús. Y nos acompaña todos los días para ayudarnos en nuestros días grises, como en nuestros días soleados. La palabra de Dios trae la verdad de Dios, y cuando usted descubre el plan de Dios para su vida y la verdad de Dios para su vida, usted comienza a entender que su vida puede ser diferente a lo que ha sido hasta ahora. Dios le ama y Dios quiere que usted tenga una vida diferente, que usted pueda manejar su desánimo confiando en que Cristo está presente en su vida y le ayuda y le alienta en los momentos de desánimo. El salmista en el Salmo 23 decía que nada le faltaría, porque Cristo dirigía su vida. Y aunque anduviera en valle de muerte, aunque anduviera con una enfermedad grave, aunque sintiera que se aproxima la muerte a su vida, sin embargo, la presencia de Cristo lo alentaba y le permitía aún pasar por el valle de la muerte. Estos días son difíciles, pero más difíciles son si usted le da la espalda a Dios, se deja ganar por el desánimo y pierde la esperanza. Vuélvase a Dios. Pidamos perdón por nuestros pecados. Pidamos que Cristo venga a morar en nuestros corazones. Confiemos, aunque no veamos nada, confiemos en que Dios nos va a ayudar. Y Dios va a hacer grandes cosas en su vida si usted deposita su confianza en Él. Que Dios le bendiga ricamente. Amén.